Cambio radical de asunto. Esta imagen paralizó el mundo entero hace 20 años. 2 aviones comerciales estrellaron contra las Torres Gemelas y poco después los 2 edificios colapsaron, se vinieron abajo. Lo vivimos en directo. Los atentados terroristas contra las Torres Gemelas y el Pentágono se cobraron la vida de casi 3.000 personas. La mayoría lo único que habían hecho aquel día fue levantarse y acudir a su puesto de trabajo. En aquel instante cambiaron muchas cosas. Seguro que muchos de ustedes recuerdan con precisión qué estaban haciendo aquel día y, si me apuran, en aquel instante. Pero, ¿recuerdan también cómo era el mundo antes de la caída de las torres? García Chas, ¿de qué hablábamos en 2001? Hemos cambiado mucho por entonces. Vamos a empezar aquí, en España. Pues en España, Blázquez, hablábamos sobre todo, más que de cualquier otra cosa, de terrorismo. Pero no de Al-Qaeda, hablábamos de ETA. Puede sorprender que tan relativamente cerca del cese de la violencia, ETA siguiera matando tanto, porque 2001 en este sentido fue dramático. Hubo 44 atentados, asesinaron a 15 personas y dejaron más de 160 heridos. Ese que están viendo fue el último atentado de ETA antes del 11S, solo 2 semanas antes, un coche bomba en el aeropuerto de Barajas. El 11S tuvo mucho impacto en ETA también, digamos que se formó una especie de alianza internacional contra todo tipo de terrorismo. Francia empezó a detener a miembros de la organización con más pasión, digamos, y en general se puede decir que 2001 fue el principio del fin de ETA y yo creo que también el principio de un nuevo tipo de terrorismo que no conocíamos hasta ese momento. Año 2001, estamos en España y a mí se me viene a la cabeza Sintel, aquellas protestas, aquel campamento en el centro de la capital de España. Sí, pues van a verlo, el campamento era tenían bastante infraestructura. Decenas de trabajadores de Sintel, que era una filial de Telefónica, algunos incluso con miembros de su familia, se pasaron 6 meses acampados frente al Ministerio de Industria para intentar recuperar sus empleos. Desde luego fue una lucha sindical histórica y yo diría que más histórica todavía va a ser, porque un movimiento así hoy es impensable y menos con ese apoyo sindical. 2 décadas ya de esto, Chas. Hemos cambiado. Algunas cosas mejor y otras peor. Ejemplos. Pues yo creo que tenemos un buen ejemplo, porque ¿se acuerdan de esta mujer? Seguro que sí. Era Eva Sanum en la boda del príncipe Haakon de Noruega y Mette Marit en agosto de 2001. Y de ese enlace podemos coincidir todos. Lo más sonado fueron las fotos de Eva Sanum con el hoy rey Felipe, en aquel momento príncipe. De Eva Sanum se dijeron muchas cosas, que era una plebeya, que iba demasiado provocativa. Se hacían incluso encuestas en los medios de comunicación que decían que a la mayoría de los españoles no les gustaba como futura reina. Al final el noviazgo, lógicamente, pues no salió, pero yo creo que si fuese hoy, ese juicio lamentable, ese escrutinio, no se haría. 2001, insisto, salimos de España. ¿De qué se hablaba en Occidente antes de que de repente apareciera Al-Qaeda en nuestras vidas? Pues el asunto era la globalización. Era un tema que generaba mucha polémica, había manifestaciones en todas las partes del mundo y las peores, las más salvajes, fueron estas. Es Génova, en Italia, mientras se celebraba la cumbre del G8 en la ciudad. Fueron protestas, como decimos, muy salvajes, que terminaron además con una de las imágenes del año, seguramente. Y algo que fuera noticia hace... Oddio, cazzo, sono più... Oddio! ¡No! ¡Porca Troya! Sí, el joven activista italiano Carlo Giuliani murió de un tiro en la cabeza durante las movilizaciones. Tenía solo 23 años. Hubo más heridos, muchos detenidos, también entre ellos activistas españoles que formaban parte del movimiento de resistencia global, junto a alguien que seguro lo van a ver, seguro que les suena. Era un jovencísimo Pablo Iglesias. Vamos a seguir movilizándonos y vamos a seguir llevando a cabo prácticas de desobediencia civil en la calle. El crecimiento del movimiento anticapitalista en este momento es imparable y las balas no van a detenernos. Y te decía antes, algo que fuera ya noticia hace 20 años y que 20 años después no haya mejorado mucho. Sí, lamentablemente era noticia para mal, hoy sigue siendo noticia el conflicto entre palestinos e Israel. Es noticia prácticamente todos los años desde hace décadas.
En 2001 estaban en plena segunda intifada, murieron más de 4.000 civiles, más de 3.000 eran palestinos y tardaron 5 años en alcanzar un alto al fuego. La situación en la región era tan tensa que en el momento en el que los aviones chocaron contra las Torres Gemelas, lo primero que se pensó es que los terroristas eran palestinos, de Hamás. Pero bueno, Blázquez, de esto hablaremos más mañana. Pues mañana seguimos. Gracias, Chas. 20 años ya del 11S. La otra torre, Ricardo, la otra torre. Ha impactado en la otra torre. En La Sexta, este sábado, apunten a las 3:30, programación especial sobre el 11S con Antonio García Ferreras y Matías Prats, justo 20 años después de ese atentado que cambió el mundo.